Rania Al-Aid, una mujer siria que se había mudado al Reino Unido, vivió una vida que fue, ambos llenos de esperanza y marcados por un dolor inimaginable. Antes de su trágico final, Rania era una mujer que, como muchas otras, soñaba con una vida pacífica y una vida plena. Nacida en Siria, tenía una familia amorosa y estaba llena de ambición y vitalidad. Sin embargo, su viaje pronto se vería marcado por una relación abusiva, uno que la despojaría de la alegría que alguna vez tuvo. Rania conoció a Ahmed Al-Khatib, un hombre que la despojaría de la alegría que alguna vez tuvo. Más tarde se convertiría en su marido, y al principio parecía el comienzo de un hermoso futuro. Pero detrás de la fachada de su relación, acechaba una oscuridad que lentamente consumir su vida. Al-Khatib, con quien Rania se casó, resultó ser abusivo, tanto físicamente y sexualmente, y su comportamiento se intensificó con los años. Rania, víctima de violencia doméstica, se encontró atrapada en un ciclo de miedo y manipulación, incapaz de liberarse debido a el control que Al-Khatib ejercía sobre ella era implacable y se convirtió en una pesadilla diaria. A pesar de su sufrimiento, Rania tenía la esperanza de un futuro mejor. Siguió intentando encontrar una manera para escapar de su abusador y reconstruir su vida. Esta fuerza interior la llevó a tomar la decisión. La valiente decisión de dejar a su marido y separarse de él fue un paso valiente, pero no pasó sin consecuencias. El intento de Rania de irse fue recibido con violentas amenazas, y los intentos para recuperar el control sobre ella. Quería empezar de nuevo, dejar atrás el horror que había definido su vida de casada, pero su pasado nunca quedó realmente atrás. Incluso, en su separación, enfrentó constante acoso y tormento emocional. Sin embargo, Rania, con un espíritu resiliente, comenzó a reconstruir su vida. Buscó refugio, se acercó a apoyo y trató de crear un futuro más seguro para ella misma. Rania finalmente había comenzado a ver una luz al final del túnel, pero el destino tomaría trágicamente otro rumbo. A pesar en sus esfuerzos por escapar, Al-Khatib, incapaz de aceptar el fin de la relación, hizo la decisión de terminar violentamente con su vida. La historia de Rania es una historia de fortaleza, resiliencia y supervivencia, pero también es una historia de la trágica realidad que enfrentan muchas mujeres cuando intentan escapar de relaciones abusivas. El coraje de Rania para dejar al abusador e intentar reconstruir su vida era un testimonio de su fortaleza, pero no la salvaría de el trágico destino que le esperaba. Su muerte y la desaparición de su cuerpo se convertirían en un recordatorio inquietante de los peligros que las sobrevivientes de violencia doméstica a menudo enfrentan, incluso después de que escaparon de sus abusadores. La vida de Rania Al-Aid, marcada por la resiliencia y la determinación, trágicamente terminó de la manera más horrible. Después de años de soportar violencia doméstica y sexual, ante la violencia a manos de su marido, Ahmed Al-Khatib, Rania encontró la fuerza para escapar. Ella se separó de él, decidida a reconstruir su vida y liberarse de la opresión. Control de la relación abusiva. Este fue un momento significativo de triunfo para Rania, pero ella no sabía que el solo hecho de intentar escapar pondría su vida en peligro. Un peligro mayor. Al-Khatib, incapaz de aceptar que su control sobre Rania se estaba desvaneciendo. Se alejó, se desesperó y se enfureció. Su obsesión por recuperar el poder que tenía, una vez que se apoderó de ella, se transformó en una búsqueda incesante de venganza. Esto culminaría en un brutal asesinato de Rania, un acto que todavía persigue a quienes la conocieron. En el periodo posterior, después de su separación, Rania intentó reconstruir su vida con optimismo. Consuelo en el apoyo de amigos, comenzó a trabajar por su cuenta y buscó recursos que la ayudaran. Ella se curó de las cicatrices psicológicas de su matrimonio abusivo. Tenía planes, sueños y un nuevo sentido de independencia. Sin embargo, su exmarido, Al-Khatib, no estaba dispuesto. Dejar ir. La violencia emocional y física que Rania había enfrentado en el pasado era un patrón que Al-Khatib
Un hombre controlador y manipulador siguió perpetuando su comportamiento. No podía tolerar la idea de perder el control sobre ella, y él vio su decisión de dejarlo como un asunto personal. Traición que exigía venganza. Un día, Al-Khatib logró ponerse en contacto con Rania, afirmando que quería hablar con ella y resolver los asuntos de manera amistosa. Desesperado por cerrar el asunto, y posiblemente con la esperanza de encontrar algún tipo de solución, Rania aceptó reunirse con él. Esta decisión resultaría fatal. Ella no estaba al tanto de sus verdaderas intenciones, que no estaban arraigadas en reconciliación, pero en castigo. El día de su encuentro, Rania fue vista con vida por última vez, ya que ella aceptó reunirse con él en un lugar que él había elegido. Los detalles exactos de la reunión. El lugar sigue sin estar claro, pero lo que sucedió después es un escalofriante reflejo de la magnitud del crimen de Al-Khatib. Rabia y control sobre ella. En un acto de violencia premeditado, Al-Khatib secuestró a Rania cuando se conocieron. Él la engañó con una falsa sensación de seguridad, haciéndole creer que podían tener una conversación civilizada solo para dominarla. Lo que siguió fue un acto de brutalidad. Impulsado por un deseo de venganza y dominación, Al-Khatib, armado con su temperamento peligroso y un retorcido sentido de derecho, llevó a Rania a un lugar remoto, lejos de miradas indiscretas, y allí la asesinó. No se conoce con exactitud la forma de su muerte, pero se sabe ampliamente. Creyó que la estranguló o asfixió. La pura violencia del acto, combinada con la frialdad en la toma de decisiones de Al-Khatib, pinta un retrato de un hombre completamente consumido por su rabia. Después de cometer el asesinato, Al-Khatib hizo todo lo posible para ocultarlo. El crimen. El cuerpo de Rania nunca fue recuperado y las autoridades se quedaron con muy pocos restos. Pistas. Los cuidadosos intentos de Al-Khatib por ocultar sus huellas solo profundizan el misterio que rodea su desaparición. Parecía anticipar los movimientos de la policía, evadiendo la detección y dejando un rastro de mentiras y desorientación a su paso. En los días y semanas posteriores a la muerte de Rania, asesinato, no había rastro de su cuerpo y nadie sabía qué había pasado con ella. El hecho que su cuerpo nunca fue encontrado hizo que el caso fuera aún más escalofriante. Su desaparición dejó. Sus seres queridos estaban atormentados, sin saber si estaba viva o muerta. Era como si Rania se había desvanecido en el aire y la vida que había comenzado a reconstruir le fue arrebatada cruelmente. Ella en un instante. A pesar de sus calculados esfuerzos por pasar desapercibido, el comportamiento de Al-Khatib se volvió cada vez más errático. Continuó mintiéndome. Autoridades, amigos y familiares de Rania afirmaron que no tenía conocimiento de su paradero. Pero a medida que avanzaba la investigación, las sospechas comenzaron a crecer y aparecieron inconsistencias en la información de Al-Khatib. La historia comenzó a salir a la luz. Las autoridades comenzaron a reconstruir una cronología que reveló de Al-Khatib en el lugar donde Rania había sido vista por última vez, y pronto comenzaron a centrar su atención en él. Era solo cuestión de tiempo antes de que las piezas del rompecabezas encajaran. Se unieron. La investigación sobre la desaparición de Rania finalmente condujo a Al-Khatib. Arresto. A medida que los detectives desentrañaban la evidencia, descubrieron detalles inquietantes sobre sus acciones antes, durante y después del asesinato. Mensajes de texto entre Al-Khatib y Rania. Demostró que la había manipulado y amenazado, y su obsesión con ella era evidente. En cada comunicación, sus celos y su necesidad de control eran abrumadores, y se convirtió en que el intento de fuga de Rania fue el catalizador de sus acciones violentas. Su negativa a dejarla ir, su determinación de castigarla por atreverse a dejarlo, y su completa. El desprecio por su vida lo llevó por un camino oscuro e irreversible. Una vez detenido, Al-Khatib negó su participación en el asesinato de Rania y afirmó que no tenía idea de lo que había sucedido a ella, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. La policía pudo rastrear sus movimientos y corroborar los testimonios de quienes habían presenciado su comportamiento líder. Hasta el crimen,
Finalmente, Al-Khatib fue acusado del asesinato de Rania, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Su intento de encubrir el crimen fracasó y fue arrestado y más tarde condenada por su asesinato. En un amargo giro, la ausencia del cuerpo de Rania dejó a su familia con una sensación de incompletitud, su dolor agravado por la incertidumbre de nunca ser. De Rania Wai es un duro recordatorio de la terrible tragedia que sufrió y el hecho de que su vida final. Se desconoce el lugar de descanso, pero las autoridades pronto descubrieron la profundidad de la participación de Al-Khatib en su desaparición. Sus mentiras, su negación y sus intentos de borrar sus huellas solo hicieron que el caso es aún más escalofriante. Finalmente, se hizo justicia cuando Al-Khatib fue arrestado y condenado del asesinato de Rania. Sin embargo, la falta de un cuerpo dejó una sensación de incompletitud. Su familia. Nunca tuvimos la oportunidad de darle sepultura, y sus últimos momentos siguen siendo un misterio inquietante. Este es un aspecto de muchos casos de violencia doméstica que a menudo no se menciona: el sufrimiento duradero. El costo emocional que esto tiene para quienes quedan atrás cuando nunca se logra cerrar el ciclo. Es una amarga ironía que aunque el asesino de Rania fue condenado, su familia nunca tendrá el consuelo de saber exactamente dónde descansa. El caso de Rania Alit arroja luz sobre la lucha en curso de las víctimas de violencia doméstica, especialmente aquellas que logran escapar de relaciones abusivas, solo para enfrentar más violencia. Es un duro recordatorio de que dejar a un abusador no garantiza la seguridad. De hecho, a menudo puede conducir a un peligro aún mayor. Las sobrevivientes de la violencia doméstica necesitan sistemas de apoyo que ofrezcan no solo ayuda emocional, sino también protección física. Los sistemas jurídicos, la aplicación de la ley y la sociedad en su conjunto deben trabajar para garantizar que quienes son lo suficientemente valientes para dejar que un abusador tenga los recursos necesarios para mantenerse a salvo. Rania. La historia es también un llamado urgente a la acción para crear conciencia sobre la prevalencia de la violencia doméstica. Violencia y proporcionar más recursos a las víctimas. Si bien el caso de Rania es una tragedia, no es algo único. Innumerables mujeres y hombres sufren formas similares de abuso y a menudo se ven obligados a elegir entre permanecer en una relación abusiva o enfrentar el riesgo muy real de represalias y el daño que sufren cuando se van. La vida y la muerte de Rania Alit deberían ser un recordatorio para todos nosotros de que debemos continuar, luchar contra el abuso, ofrecer apoyo a los sobrevivientes y garantizar que nadie tenga que afrontar estos horrores sola. Su historia merece ser recordada y su memoria debe inspirar acción, concientización y cambio.